un lugar que tú has nombrado y allí hay una buena prueba de la existencia de los 47 Ronin. Hoy os contaré la historia de una idea que cambió el destino de todo un país. Ahora mismo os juro que tengo la piel de gallina. Y es que un mito puede convertirse en algo tan real como inmortal cuando con el paso de los años su historia sigue siendo contada. ¡Qué guapo, chaval! Han pasado ya casi 3 siglos desde que 47 samuráis sin dueño inspirasen a todo Japón con un ejercicio de lealtad único. Pero incluso las hazañas más reconocidas guardan también una cara oculta. Probablemente la realidad exacta del mito nunca lo sepamos, pero sin duda es algo que vertebra la cultura japonesa y la tradición del mundo feudal y de los valores del código samurái. Desde los bosques más profundos a las urbes de las grandes ciudades, en la Japón moderna se sigue contando la leyenda de los 47 Ronin. ¿Cuánto de verdad hay en su historia? ¿Nos ha podido el romanticismo en un episodio que en realidad fue violento y crudo? En fin, quizás la leyenda tenga una cara oculta, o quizás no. Pero amigos, lo bonito de esto es que casi 300 años después, la idea que un día se despertó en Oishi Kuranosuke es la misma que hoy, en un viaje de 12 horas, nos ha llevado en busca de respuestas a la Tierra del Sol naciente. Diego Cortijo, All right. bienvenido a Parama. ¿Parama o Parama? Parama. Ah. Episodio 1. La idea de los 47 valientes. Bueno, los 47 Ronin es una leyenda, es una historia, ¿no? Que representa un poco todos los valores y la filosofía y la cultura feudal de Japón. Esa historia nos habla de un daimyo, de un señor feudal, que digamos que tuvo un enfrentamiento con otro señor feudal, un daimyo, para los preparativos de una fiesta del shogun, y en ese enfrentamiento digamos que hirió a otro señor feudal y el shogun decretó que ese daimyo, el señor de la casa Ako, debía cometer seppuku, es decir, debía suicidarse en el suicidio ritual, que era un honor, ¿no? Porque allí el que te permitieran hacer seppuku, que te permitieran cometer ese suicidio ritual, era un honor porque tenías que demostrar tu valentía para poder hacerlo, y al demostrar tu valentía te eximía un poco de tus pecados, ¿no? El seppuku, conocido popularmente como harakiri, una seña de honor absoluto para aquellos samuráis que lo practicaban, la única salida posible en caso de deshonra, ofensa o riesgo de captura por los enemigos. Una tradición que en realidad estaba reservada solo para quienes lo merecían, para quienes eran considerados dignos de cometerla. Privilegio del que en un principio ni de broma podrían gozar los 47 Ronin. Pero de golpe y porrazo, todo cambió. Lo que ocurre con los 47 Ronin, con la figura de los Ronin, es que los samuráis al servicio de ese señor de Ako, del señor Asano, al morir su señor se quedaron sin propósito, se quedaron sin casa a la que proteger. Pasan a convertirse en Ronin, en samuráis sin señor. Y lo que fue significativo, ¿no? Y lo que convirtió esta historia en leyenda es que ese ultraje que habían sufrido, ¿no? Porque esa muerte de su señor había sido provocada de alguna forma por el otro señor, estos Ronin se vieron desterrados y a pesar de no querer buscar venganza inicialmente, lo que hicieron fue pasar desapercibidos durante mucho tiempo para realmente cometer su venganza con sangre fría, ¿no? Y calculada. Lo que hicieron fue lo peor que un samurái, lo peor que un guerrero con ese honor, con esa idea del honor tan elevada como eran los guerreros japoneses,
era ultrajarse su imagen, su persona, a decidir durante mucho tiempo vivir no solo de manera errante, sino vivir de malas formas, dedicarse a los vicios, dedicar a corromper todas aquellas virtudes que un poco componían el código de los samuráis, ese Bushido. Cuando eso ocurrió, Kira, que fue el daimyo que digamos ultrajó y provocó que el señor Asano muriera, se relajó, fue entonces cuando los samuráis de la casa de Asano se volvieron a reunir y provocaron ese contraataque contra la casa de Kira y consiguieron acabar y vengarse de su señor. 47 samuráis que se denigraron durante años sin perder de vista lo que les movía: el honor y la venganza. Oishi Kuranosuke, jefe del clan, fingió incluso su divorcio, convirtiéndose así en la figura clave de la historia. Otros se hicieron pasar por borrachos o simplemente desaparecieron en las profundidades de los templos japoneses. Pero fuese cual fuese la peripecia por la que pasaban, estos 47 ronin se sacrificaron por un motivo más grande que ellos mismos. Para el pueblo japonés, la idea de que durante años esos samuráis perdieran su honor o dejaran verse de esa manera, que para ellos era lo peor, solamente para cometer una venganza años después y así reclamar su honor y recuperar no solo el honor suyo, sino el honor de su señor, es una de las ideas que de alguna forma aglutina y conforma todo ese espíritu del código del samurái, del Bushido y de los valores de la cultura japonesa. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, y esta historia hoy todavía esconde muchos misterios sin resolver. Hay un lugar que tú has nombrado, a las afueras de Tokio, si no me equivoco, no recuerdo la verdad el nombre de la zona, pero sí que recuerdo el templo que es Sengakuji, y allí hay una buena prueba de la existencia de los 47 ronin. Lo primero, ¿has estado tú en este templo? Sí, es el cementerio de Sengakuji, que está en Tokio, en la prefectura. Ahí es donde quedan las lápidas, 47 lápidas con los nombres de los 47 ronin. Sinceramente, Mike dice que eso es una especie de recordatorio y nadie tiene muy claro si realmente están ahí los restos, probablemente no, de los 47 ronin de la tradición japonesa. Creo, amigos, que está claro, ¿no? Parama se iba a Japón. Parte 2. El código del samurái. La verdad es que ya en Japón era mucho más fácil ver aquello que Diego nos contaba. El legado de los ronin podía respirarse en las calles y los templos de la ciudad, en una cultura estricta con sus debilidades y fortalezas. Pero por esa misma razón era importante conocer qué ocurrió, por qué un samurái se convierte en ronin, quién fue esta casta guerrera en realidad. Preguntas, muchas de ellas sin resolver, otras romantizadas por el paso del tiempo. Bushido es el camino del bushi, del guerrero. El bushi, como le gustaba a ellos llamarse guerreros, ¿no? Samurái viene de la palabra saburau, si no recuerdo mal, que significaba servir, la servidumbre hacia su señor feudal, hacia su daimyo, hacia sus tierras. Pero a ellos les gustaba referirse como bushis, como guerreros. Así que básicamente Bushido representa el camino del guerrero. El código del guerrero, compuesto por las 8 virtudes del samurái: justicia, coraje, compasión, respeto, cortesía, honestidad, honor y lealtad. Virtudes que durante casi 2 años los 47 ronin dejaron por los suelos, y sin embargo dicen que unos pocos optaron por alejarse de eso para esconderse en los templos. Y esto no fue una casualidad. Como tratamos en otro de nuestros reportajes, los samuráis siempre estuvieron ligados a unos monjes muy especiales. Unos monjes que compartían con la casta guerrera la palabra bushi en sus nombres, pero que sin duda también acabarían compartiendo valores. Y estoy seguro que de ellos algo quedó en los 47 leales de Ako. Bueno, los Yamabushi son una figura curiosa porque, como bien dices, Yama significa montaña y Bushi, volvemos a retomar al guerrero. Durante la época feudal los Yamabushi simplemente fueron esos ermitaños que viven en las montañas, especialistas en el conocimiento de la naturaleza y el espíritu, y les llevaban a ser un poco los consejeros espirituales. A veces se les ha otorgado un poco esa visión más de guerreros, ¿no? Pero porque en épocas de guerra, en épocas de conflicto, ante los conflictos en tensiones territoriales,
bueno, no dejaban de estar instruidos en muchas artes. Pero principalmente los Yamabushis fueron un poco a esos consejeros a los que la gente acudía para sus males espirituales y sus males físicos, ¿no? Ellos encontraban los remedios en la naturaleza. Y hoy día continúan los Yamabushis en la propia prefectura de Yamagata, en Japón, existen y se practican esos rituales muy estoicos que buscan alejarse de los estímulos, tener esos rituales de bajo cataratas heladas, buscando un poco esa conexión con uno mismo sin tantos ruidos, ¿no? Influencias de todos los colores que conformaron una casta que hoy sigue siendo admirada por muchos. Por fin entendimos mejor el código del guerrero, un código que se vive y se siente en un lugar a las afueras de Tokio. Dicen que aquí descansan los restos del señor de Ako, acompañado por sus 47 leales, encabezados, cómo no, por Oishi Kuranosuke. Episodio final. Las tumbas de los 47 Ronin. Amigos, a uno se le pone la piel de gallina cuando se ve enfrente esta pedazo de estatua. El líder de los 47 Ronin. La historia ya la sabéis, estamos en este templo. Queríamos venir a este templo y está apartadísimo de todo, pero debéis venir porque la historia que esconde detrás de sus muros es brutal. Pues habíamos llegado. El templo estaba ubicado en plena ciudad y a priori podría parecer normal. Pero una vez dentro, todos los caminos llevaban a un mismo lugar. Las tumbas de los 47 Ronin. Esto que veis, chavales, es nada más y nada menos que las tumbas de los 47 Ronin, los 47 samuráis que vengaron a su amo. Y de hecho aquí también es donde metieron la cabeza de Kira, que es la persona que mataron. La metieron aquí, en este mismo templo, como forma de representación, ¿no? Representación de decir, hemos ganado, tenemos la cabeza, y se la dieron a su dueño, que en ese momento ya había fallecido, ya estaba muerto. La verdad es que, fuese cierta o no la historia de los 47 Ronin, el templo tenía un aura especial. Allí, un monje regentaba sus puertas, y el ritual que celebraba a la llegada de cualquier peregrino era la mejor prueba de que ese lugar escondía un misticismo único. Bueno, chavales, ahora mismo os juro que tengo la piel de gallina. Para entrar a las tumbas tienes que comprar incienso. Es verdad que cuesta 300 yens, yo creo que como todo actúa como un poco a nivel de donación. Y te dan como 47 aproximadamente, un poquito más, 47 varas de incienso, que tú luego usas para en cada tumba de cada samurái, de cada uno de los 47 samurái, dejar 1 o 2 varas de incienso en su honor, en su representación, porque como os he dicho, son héroes aquí. Es increíble. Aquí están las 47 tumbas de esos 47 Ronin, guerreros legendarios samurái, que en una venganza de 3 años se convirtieron en verdaderos héroes. O sea que vamos a mostrar nuestros respetos, tal y como el monje que custodia estas tumbas nos ha explicado. Y como no podía ser de otra forma, así lo hicimos. Lo cierto es que, a diferencia de otros reportajes que hemos hecho, esta fue una experiencia sencilla, pero impactante como la que más. Dicen que solo uno de los 47 Ronin sobrevivió por gracia del Shogun, para que la leyenda jamás muriese y pudiese ser contada.
Otros dicen que en realidad esta casta era clasista y elitista y que simplemente el samurái que no se suicidó fue porque era pobre. En fin, nunca sabremos si su historia fue cierta o no, ni siquiera si allí siguen sus cuerpos. Pero a veces hay proezas cuya fuerza no reside en su veracidad, sino más bien en su significado. Yo creo que al final lo importante y lo bonito es llegar a los sitios con un motivo. El sitio de Sengakuji, el cementerio de Sengakuji, a pesar de que probablemente, como decimos, no sea un lugar de enterramiento real, bueno, es de lo poco que nos queda de esta historia, o probablemente de lo único que tengamos para rememorar y para empaparnos de ese espíritu de la historia. Conectan con la idea de ese guerrero cultivado que busca el equilibrio, que busca la sabiduría, que busca las beatitudes y que tiene un conocimiento iniciático. ¿Cuál es el conocimiento iniciático? El conocimiento que no tiene todo el mundo. Así que pensar en esos templarios del mundo occidental con sus 8 beatitudes del cruzado trasladado a Japón, y a esos samuráis y a ese Ronin que camina solo buscando el crecimiento espiritual, es maravilloso, ¿no?